Acá también, curiosamente, hay cuestiones de figuras aliadas, de lugares bonitos y de deidades benéficas, este, y por supuesto en el hinduismo también. Es decir, vemos que las figuras aliadas, los lugares lindos para ir, se repiten y también se repiten los lugares desagradables para estar, entendiendo en algunos conceptos que es un lugar geográfico real y que está en la Tierra, en el centro de la Tierra, y últimamente se da una interpretación más, mm, más propensa a lo que nosotros encontramos en la terapia de regresión, que son estados de conciencia, ¿no? En donde la misma alma se genera condiciones, circunstancias y creencias que parecieran que estuviera en un infierno. Y de hecho, lo está en su propio infierno. O en su propio cielo, claro está, ¿no? Bueno, este es el mantra, ¿no? Así que esto es la introducción al tema de los tres reinos, ¿no? De los vivos, de los muertos y de la luz, tal como se encuentra, por lo menos en mi interpretación o la decodificación de lo que ocurre en la terapia de regresión. Entonces, ¿cuáles son, para resumir desde el punto de vista de lo que a nosotros nos compete como terapeutas? Primero, las premisas generales. Existencia de otros planos y cuerpos vibratorios no visibles normalmente, salvo que seamos videntes, clarividentes o clariaudientes, o psicógrafos, digamos, ¿no? Pero no vemos normalmente en nuestro espectro visual a estos espíritus, estas almas, conciencias, pero que existen, que están y que producen efecto. En el proceso del morir, el morir es un proceso y hay continuidad de la conciencia luego de la muerte. Esta es otra de las premisas generales. Entendemos que hay continuidad de la conciencia, que todo sigue, entonces nos preguntaremos de qué manera sigue, ¿no? Y esto es lo que nos informan muchas de las almas con las que nos encontramos en la terapia de regresión. Hay motivos y causas por las que algunos espíritus pueden no ir a la luz. Esto es lo que vamos a analizar más detalladamente, pero es importante saber que esto no es azaroso, no es que, ups, me morí y bueno, ahora estoy acá, no sabía dónde ir. No, hay motivos y causas por los cuales algunas almas, algunos espíritus no van a la luz luego de dejar el cuerpo físico. Hay vulnerabilidades, es decir, nuestro campo energético, nuestra aura, puede estar más debilitada, más vulnerada, y esto puede facilitar el accionar de algunas almas para quedarse pegadas y producir determinados efectos sobre el campo vibratorio de los vivos. Hay variedades de entidades de otras dimensiones, hay varios tipos de entidades, lo vamos a ver a través de lo que nos dicen distintos autores que han investigado y se han encontrado con parecidos circunstancias, con parecidos efectos. Me estoy refiriendo, de lo que yo conozco, por supuesto de la bibliografía que conozco, a Edith Fiore, William Baldwin y Louis Alan Frey, por supuesto el doctor Cabuli, ¿no? Ya yo me formé con él, así que hay variedades de entidades de otras dimensiones, hay modos de influencia de los espíritus. Los espíritus, las almas, influyen sobre las personas vivas de determinada manera, y esto va a producir efectos y consecuencias del accionar de esos espíritus que se van a presentar como síntomas, como la sintomatología, como los motivos de consulta por los cuales llegan, entre otros, ¿no es cierto?, entre otros motivos, llegan a la consulta estos consultantes, estos pacientes van a referir sintomatología, efectos, consecuencias del accionar de espíritus, por supuesto sin saber, algunos lo advierten claramente, pero la mayoría no lo atribuye a otra, al accionar de una entidad diferente a ellos, ¿no es cierto? Esta sintomatología va a hacer pensar en la posibilidad de la existencia
de un espíritu, de un alma, de una energía pensante que está pegada al campo vibratorio y produce efectos sobre el consultante. Y la otra premisa general es que podemos ayudar a esas energías de otra dimensión, y por supuesto al consultante, porque cuando esa energía ya no está, la persona, sin ninguna duda, que está más en posesión de toda su energía psíquica, espiritual, emocional y hasta física, para, ahora sí, construir lo que él quiera construir sin ese impedimento, encontrándose en una nueva situación con una mayor disponibilidad de energía y conciencia y sin la interferencia de esa energía de otra dimensión. Más allá, por supuesto, de la intención manifiesta, consciente, de la energía de otra dimensión, del alma perdida familiar, por ejemplo, que se quiere quedar al lado del nieto porque cuando se murió el abuelo, que es el alma perdida que hay, abuelito, no te vayas, eso es el único que me querés, el abuelo que tenía predilección o era el nieto favorito, y bingo, se conjugaron los dos deseos, se generó ese apego y el abuelo no se fue a la luz. El consultante viene a los 40 años a la consulta porque dice que piensa como un hombre de una generación anterior y que siempre se sintió mayor de lo que era, mayor adulto, y aceptó responsabilidades de adulto cuando era un niño, ¿no? Ese tipo de cosas son las que aparecen con bastante frecuencia en la consulta. Entonces, vamos a ver cuando decimos la luz, ¿no es cierto?, a qué nos referimos conceptualmente y el de utilidad en el trabajo terapéutico. La luz, o el reino de la luz, es un lugar de infinita compasión y amor incondicional. Allí reciben a todos. Todos somos en ese sentido como hijos de la luz, y lo que la luz desea es que volvamos a la luz. Y si no volvemos a la luz es porque hay algo que nos ha ocurrido en nuestra conciencia. También hay engañadores y embaucadores, ¿no es cierto?, en el espacio entre vidas post-mortem. Hay algo que ha ocurrido en la conciencia por lo cual no nos animamos, no aceptamos, no queremos, no vemos la luz. Es un lugar mejor para estar. Esta es una indicación extraordinariamente operativa cuando aparecen estas almas, porque el lugar donde se encuentran puede que esté bueno, pero en la luz siempre va a ser mejor. Que lo que están haciendo y que les brinda satisfacción, o lo que los hace permanecer en ese espacio entre vidas post-mortem, en la luz lo van a poder encontrar mucho mejor dentro de la ley del amor, por supuesto. Todos deseamos ir a la luz en el fondo porque venimos de la luz y queremos regresar a la luz, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa. La luz finalmente, más tarde o más temprano, es nuestro destino final. Todos somos luz y en algún momento vamos a volver a la luz, más tarde o más temprano, porque la luz es nuestra verdadera naturaleza. Estas son las premisas generales que nos ayudan a dialogar con esa energía de otra dimensión que está pegada al campo vibratorio del consultante y nos facilita convencerlo, es decir, ni siquiera convencerlo, acercarle argumentos para que él tome su propia decisión, para que esa entidad, esa conciencia, ejerza su libre albedrío. Nosotros le acercamos argumentos desde un diálogo cariñoso, amoroso, compasivo, misericordioso e inteligente. Porque siempre hay alguna razón por la cual estas almas están allí cumpliendo algo, alguna función, lo que ellos creen que es su obligación, su deber o lo que quieren hacer, y le tenemos que ofrecer una cosmovisión más compasiva, más inclusiva y más amorosa para que se animen, deseen, quieran, ahora sí, ir a la luz. En la luz, y esta no necesitan oír que pides perdón, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas que no han hecho transición a la luz, algunas, la gran mayoría, tiene algún tema de la culpa, ¿no? Y cuando es la culpa es el perdón y la reparación o el arrepentimiento. Bueno, todo bien, si vos querés ir a la luz auténticamente,
¿sí? Es decir, soltar todos los apegos e ir a la luz, lo vas a lograr. En la luz agradecen que vengas a la luz saliendo de la oscuridad. Esto es en particular lo que he presenciado con los ángeles caídos y con las energías oscuras, ¿no? Porque pensándolo bien, una energía oscura toma un cierto trabajo interno personal, un cierto coraje interno para dejar aquello que estaban haciendo con conciencia e ir hacia el otro lado, que es justamente lo opuesto o la antítesis de donde ellos se encuentran. Y en la luz, los seres de luz que lo reciben valoran el trabajo realizado de salir de la oscuridad. Y en la luz hay colores claros, luminosos, el blanco, el amarillo, el dorado. Y hay sentimientos agradables, positivos, enaltecedores. Generalmente refieren a armonía, paz, amor, tranquilidad, etc., ¿no? Estas son las características que ese espacio de luz debe tener para nosotros estar tranquilos y seguros de que efectivamente el alma se ha elevado a un nivel espiritual superior y que se encuentra en el lugar adecuado. Porque, como les decía nuevamente, hay embaucadores, escaneadores, y como les comentaba con el libro egipcio de los muertos, hasta en esas civilizaciones, 3.000 y 5.000 años antes de la actualidad, y mucho más también, la existencia de energías de otra dimensión dedicadas a captar conciencia parece que era una nota general de las distintas creencias y civilizaciones. Vamos a ver, bueno, esto era el tema de los tres reinos y del proceso del morir. Y ahora vamos a ver los motivos y causas por los cuales un alma, ¿no? Porque la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿A qué podría deberse que hay almas que con lo lindo que les acabo de contar, que es la luz, no van a la luz? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Porque el impulso inicial sería, yo me voy allá seguro, claro. Si conoces algo del más allá, si la creencia auténtica respecto del buen morir, de la muerte, de lo que significa la muerte y del más allá, hace sentido con esta posibilidad. Porque una persona que nunca o que no ha creído a lo largo de toda su vida en la existencia del más allá, o como veíamos, los locayatas, los epicúreos, el materialismo científico en general, no cree que hay algo más allá. Entonces, no se pregunta porque es una tontería preguntarse por algo que no va a pasar, no va a existir, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se encuentren del otro lado, y tendrán que empezar a decodificar qué es lo que les está pasando, porque que van a encontrar el más allá, lo quieran o no, lo van a encontrar. Habrá que ver cómo lo decodifican, qué es lo que consideran que está pasando. Algunas veces aparecen, algunas veces no, muy frecuentemente aparecen estas almas, generalmente almas que han muerto jóvenes, ¿no? Es decir, adolescentes o adultos jóvenes, y que manifiestan que efectivamente nunca, es decir, no habían pensado en la muerte, no habían pensado en el más allá, no habían pensado en qué pasaba después de la muerte, qué era lo que había, nada, no pensaban. Y claro, se encuentran con que llegaron al lugar donde tienen que tomar decisiones, se tienen que orientar, y generalmente, si la muerte ha ocurrido de una forma súbita, intempestiva, accidental, bueno, se van a encontrar con un mayor grado de confusión porque van a pensar, y así lo manifiestan, que todavía siguen vivos, que todavía están en su cuerpo físico o que tienen un cuerpo físico. No se dan cuenta, por increíble que parezcan, o que parezca, que han muerto. Que su cuerpo, claro, que su cuerpo físico ha muerto. Ellos no están muertos, siguen vivos, sigue su conciencia estando consciente, pero todavía piensan
que tienen un cuerpo físico. No solamente entonces es la ignorancia. Cuando hablo de la ignorancia, hablo de dos tipos de ignorancia. La ignorancia existencial, es decir, un ejemplo práctico es este, ¿no? Nunca me he preguntado acerca de qué va a pasar conmigo después de la muerte, qué es el alma, qué va a pasar después en el espacio entre vidas post-mortem, seguiré, no seguiré, en qué condiciones. No me he preguntado eso por distintas razones, principalmente porque, por lo menos en mi consideración, como la muerte es un tabú, de eso no hablar, de eso mejor no imaginarme, y confiar en que la medicina actual me va a prolongar la vida in eternum, lo cual no ocurre, por supuesto, ¿no? Sí se prolonga, pero en algún momento se termina la vida. Esta es la ignorancia espiritual, existencial, ¿no? No nos preguntamos demasiado con detalle qué es lo que pasa después. La otra ignorancia es no, no considerarnos almas, no considerarnos chispas de luz, no considerarnos que somos luz y que vamos a volver a la luz, al mundo espiritual del que vinimos. Eso en cuanto a la ignorancia. Por supuesto, la ignorancia se combate con el conocimiento, ¿no? Cuanto más conozcamos acerca de lo que ocurre en el proceso del morir y de la muerte, tanto mejor. Y del más allá, ni les cuento, por un lado. Porque eso es, de hecho, lo que hacemos en la terapia de regresión. En las sesiones de regresión, acercamos argumentos para que la conciencia, que está ahí pegada al campo vibratorio de la persona, comprenda mejor cuál es su situación, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que está ocurriendo, y la ayudemos, en este sentido, de acercarle argumentos, a ir a la luz. Y la otra, es decir, la contrapartida también, perdón, el otro factor que colabora mucho en la permanencia de estas almas en el espacio entre vidas post-mortem, en el mundo espiritual, perdón, en el espacio entre vidas post-mortem, no en la luz, que también es el mundo espiritual, es, genéricamente hablando, los apegos. Apegos de todo tipo, materiales, afectivos, amorosos, adicciones, apegos a mis propiedades, apegos a mi rol, a mi estatus, a lo que quieran, los apegos. Y ahí entonces tenemos la otra contrapartida, ¿no? Es decir, así como con la ignorancia hablábamos del conocimiento, ¿no? Como el antídoto contra la ignorancia, de los apegos, la práctica de los desapegos, ¿no? La conducta de desapego. Veamos entonces los motivos y causas. Ya me estoy extendiendo mucho. Voy a dejar un espacio para preguntas si hubiera, pero voy a terminar esto. Me faltan algunas pocas diapositivas. ¿Cuáles son los motivos y causas para hacer energías de otra dimensión? Esto es una lista, ¿no? Una lista enunciativa de por qué aquellos que dejan su cuerpo físico no van a la luz. Se convierten en almas perdidas. Obnubilación o pérdida de la conciencia antes de la muerte, ¿no? Por ejemplo, con anestesia general en un quirófano, o por una sobredosis, o por un coma alcohólico. Muertes imprevistas y violentas, accidentes de todo tipo. Justamente estamos hablando, están recordando en muchos lugares del mundo los atentados del 11 de septiembre. Imagínense lo que fue eso en términos de esta concepción, ¿no es cierto? De pronto estoy trabajando y de pronto no sé qué pasa. En esa cantidad de almas, ¿no? La falta de práctica espiritual consciente en la vida, por este tema de lo que yo les decía de la ignorancia existencial, claro, si le agregamos conocimiento, práctica espiritual, vamos a estar muy en salvaguarda de no convertirnos en almas perdidas. Miedos, preocupaciones también pueden hacer, ¿no? Es decir, de cómo quedan mis hijos, soy una madre joven y estoy dejando a mis hijos muy pequeños, me quiero quedar con ellos, y efectivamente se quedan. Y las creencias en estos términos de infierno, purgatorio, cielo, ¿no? ¿Cuál es la más compasiva o la más cruel, ¿no?
Hay también la posibilidad de atrapamiento en el cuerpo físico, esto se da mucho, por ejemplo, en las muertes por congelamiento, en vidas pasadas, por espíritu de grupo, ¿no? El pelotón de soldados que, bueno, se internó en un campo minado y voló todo, ¿no? Este espíritu de grupo que hace que el sargento, el jefe o los mismos soldados se queden en ese estado esperando al resto de sus compañeros. Y las adicciones, por supuesto, con el agregado de que el adicto, de la persona adicta que ha muerto, quiere seguir vivenciando la sustancia de la adicción y entonces se pega al campo vibratorio de otros adictos que tienen cuerpo físico, con la ventaja de que no sufre, ya que no tiene cuerpo físico, pero sí puede inhalar someramente la sustancia de la adicción, sin los problemas de tener un cuerpo físico y por lo tanto lo puede llevar a la sobredosis, a la muerte, a la sobreexposición de la sustancia volátil, bueno, de la sustancia de la adicción. Adicciones de todo tipo, ¿no? Esto nos haría pensar que hay una posibilidad de la existencia de un alma perdida de un adicto sobre otro adicto. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el juego, una consultante que tenía, bueno, le gustaba jugar acá lo que se llama el bingo, ¿no? Es decir, apuestas menores, iba una vez por mes, pasaba un rato y nada, ¿no? Es decir, dejaba una plata aparte y jugaba y listo. Y nada, no, lo manejaba eso. En algún momento ya el juego la empezó a manejar a ella y por supuesto entró en problemas económico-financieros por esta gastadera de plata, de dinero del juego. Bueno, en la regla, bueno, y esto fue el tema de preocupación de consulta de ella, ¿no? Es decir, que no lo estaba pudiendo dominar y le estaba produciendo trastornos financieros y económicos. Bueno, apareció el alma del hermano que había muerto 4 años antes y que efectivamente él sí era un adicto al juego. Y se había quedado con ella, produciéndole las mismas ganas, los mismos impulsos que tenía él, aumentados en lo que ella tenía, yo que sé, grado 1, él tenía grado 8, entonces 8 más 1, 9, estaba teniendo una conducta adictiva grave, ¿no? Una vez que el alma del hermano se fue a la luz, bueno, ella no volvió a jugar directamente. A los 3 meses me llamó y me dijo que tuvimos una consulta por otros temas, pero me dijo que no había vuelto a pisar la sala de un bingo desde ese entonces. Un caso exitoso, por suerte, bien contenta, ¿no? Hay otros motivos y causas para ser energías de otra dimensión. La atención puesta en el mundo material que acaban de dejar es otra forma del apego, ¿no es cierto? No ver la luz del mundo espiritual, el descreimiento en la existencia del mundo espiritual, o el descreimiento en la recepción de que, es decir, no me van a recibir, no merezco, etc. Por eso, el no ver la luz siempre está, pero hay que querer verla, digamos, ¿no? Hay que mirar para arriba. No admitir o no darse cuenta de que están muertos. Esto es otra preocupación, digamos, otra constante en muchas de las almas que se presentan en la regresión. No se dan cuenta de que están muertos o no quieren admitirlo, ¿no? Por este apego al cuerpo físico, a la vida material. También el miedo al castigo, a la nada, a la aniquilación, apego a sus pertenencias o afectos. Es decir, son distintas, eso, muchas veces hay una superposición de los motivos. Básicamente hay dos, la ignorancia y los apegos, y sus distintas formas y variedades. Por supuesto, el apego al control, al poder, la manipulación, la falta de aceptación de la muerte, es lo que acabo de decir, no haber profundizado en el verdadero sentido de la enfermedad, de la vida, de la muerte, deseos de poder, de sobresalir, la identificación con nuestro cuerpo, la rebeldía, en fin, todo lo que ustedes quieran, digamos, lo que se pueda abarcar en esa dimensión, la podemos englobar en la ignorancia de dos tipos, existencial y personal, y los apegos, que son los que habrá que averiguar que le han hecho permanecer en el campo vibratorio, cerca del campo vibratorio de los vivos. Por supuesto, las creencias religiosas o espirituales,
de la persona, en cuanto más compasivas o menos compasivas, las emociones y sensaciones de una muerte traumática, la ira, la venganza, el odio, son todas emociones que dificultan el tránsito a la luz, porque a la luz tenés que soltar todo eso, por sencillamente es como si fuera una vibración baja y la luz está en una vibración más alta. No es que la luz te lo impida, es tu libre albedrío, pero tenés que querer soltar eso, que es lo que te está impidiendo tu ingreso a la luz. Y por supuesto, promesas, juramentos y pactos, las promesas hechas, por ejemplo, en el lecho de muerte, ¿no? Eso también pueden hacer que permanezcan en ese espacio entre vidas. Básicamente, la ignorancia y los apegos. Aquí vemos, quiero calcular bien el tiempo por eso. Bueno, en la encarnación en la infancia, ¿qué es lo que sucede? El alma, digamos, ¿cuál es el itinerario del alma? El alma está en el espacio entre vidas antes de nacer y desde allí va a producir, ¿no? Va a bajar, ¿no? Va a producir el descenso, como está muy bien ejemplificado en la película Soul, va a producir el descenso, ¿no? De esa energía espiritual, en el plano espiritual, al plano físico, básicamente a la concepción, donde se produce el anclaje de la energía espiritual en el plano físico. Esa transferencia, esa bajada, ese descenso de la energía espiritual del alma al plano físico es una transferencia gradual y progresiva, con algunos momentos cúlmines, la concepción, los 3 meses, el nacimiento, y, según la antroposofía, hasta los 7 años se produce el descenso de la energía espiritual que estaba destinada a bajar a la encarnación de la vida actual. Luego de los 7 años ya no se produce más. Y a lo largo de ese progreso va bajando más energía espiritual y el campo vibratorio de los niños, por lo tanto, no está completo y la facilidad para comunicarse con el mundo espiritual de los niños entre los 3, 4, 5 años, pues seguramente antes, ¿no? Pero cuando pueden comunicar algo, decir algo de esas experiencias, la comunicación facilita también que parte del alma pudiera regresar al espacio espiritual o directamente no bajar a la existencia. Y esto es lo que se llama la pérdida de parte del alma, porque el campo energético no está totalmente completo, no está completamente terminado. Entonces se puede producir pérdida de parte del alma, en el sentido de que no baje parte de la energía, o también interferencia, que se peguen otras energías en el campo vibratorio incompleto, o falta, es decir, incompleto, digamos, en el sentido de que todavía no está terminado, del campo vibratorio de ese niño. Como les decía, Edith Fiore hablaba de algunas vulnerabilidades, que es de lo que veníamos hablando en la diapo anterior. El aura, que es como el sistema inmunológico, cuando está debilitado el sistema inmunológico, bueno, se pueden producir estas adhesiones, ella las llama posesiones, posesión involuntaria es una, pero también hay posesiones voluntarias, ¿no? Cuando jugar con el tablero Ouija, la psicografía o la escritura automática, participar en sesiones espiritistas no serias, o contactar energías de otra dimensión por ayuda, por pedido de ayuda, por necesidad de ayuda, por soledad o por pérdida, o también amigos imaginarios o invisibles cuando los niños los mencionan. Estas son muy interesantes, todas estas menciones que hace Edith Fiore, porque en el cuestionario que yo envío a los consultantes previamente, les pregunto por estas posibilidades, si tenían amigos invisibles durante la infancia, experiencias paranormales, etcétera, porque son las que nos van a permitir anticipar, quizás, ¿no? Tomarlo como una hipótesis de trabajo válida al abordar el trabajo en la regresión.
experiencias traumáticas en vida pasada, en vida actual, porque producen pérdida de parte del alma. Hay también vínculos afectivos, cuando hay vínculos afectivos entre la EOT y la persona viva, este caso que yo les decía del abuelo y del nieto. Situaciones de gran consumo de energía, intervenciones quirúrgicas, anestesia general, hospitalización prolongada, enfermedades desvitalizantes, y por supuesto trabajar en lugares propicios para la formación y existencia de la COD, como son los cementerios, los hospitales, los sanatorios, y los hábitos y adicciones muy semejantes a las de el alma perdida, como yo les había mencionado, del hermano del ludópata, ¿no? También hay otra serie de vulnerabilidades, relaciones sexuales de baja vibración, pactos con la oscuridad, Ouija, la copa, canalización de entidades. En fin, hay muchas vulnerabilidades posibles que se pueden dar a lo largo de la historia de nuestra vida, digamos, ¿no? Y básicamente las emociones negativas, eh, ira, depresión y pena, que también vulneran, ablandan, aflojan el campo vibratorio, el aura de las personas. Bueno, no quiero, bueno, hay distintos tipos de entidades. Acá José Luis, en su libro La terapia de posesión espiritual, ha mencionado a muchas ahí. Estas son algunas. Yo agregué ángeles caídos, un agregado mío, por supuesto. Me pareció muy interesante ese hallazgo. Después, Baldwin habla de entidades humanas y no humanas. Las parecidas a las almas perdidas son los seres humanos fallecidos, los embarazos interrumpidos. También puede haber fragmentos mentales de seres vivos. Él agrega una denominación genérica, que son las energías de fuerza oscura, demoníacas las llama él, y también el encuentro con extraterrestres. Bueno, este es el rarísimo, ¿no es cierto? Esa figura negra, oscura, esa energía humana, esa energía oscura, ¿no? Estos son los modos de influencia. Me estoy apurando porque quiero dejar un pequeño espacio para las preguntas, si es que hay. Los organizadores me lo dirán, Carlos. Distintos grados de influencia, dependiendo de los grados de cercanía, entre tentación, influencia, opresión, obsesión y posesión, las tres últimas clásicas del espiritismo, de Louis Arlen Frey. Hay efectos y síntomas que, por supuesto, si los vemos uno por uno, son innumerables y, por supuesto, pueden obedecer a distintas causas. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Y esto sí que quiero dejarlo en claro. Freud hablaba de 3 impactos narcisísticos que ha sufrido la humanidad, el ser humano, la conciencia. El heliocentrismo, ¿no? Es decir, cuando Galileo Galilei demuestra a través de su invención del telescopio, esto se llamó la Revolución Copernicana, demuestra que la Tierra no es el centro del universo, como decía la Biblia, y que la creación había sido hacía 6.000 años. El segundo impacto narcisístico es el evolucionismo. No somos, digamos, la criatura que Dios creó así en el contacto que tan bellamente está inmortalizado en la Capilla Sixtina, sino que venimos de una larga serie de primates, Pithecanthropus, Anthropithecus, etc. El tercer impacto narcisístico para Freud es el psicoanálisis. La conducta humana, digamos, tendría un 5% de conciencia y un 95% de inconsciencia. Y a esto lo agrego yo directamente, ¿no? La terapia de regresión vidas pasadas es el cuarto impacto narcisístico. Mientras pensábamos que todo lo que nos ocurría en la neurosis actual era solamente lo ocurrido en nuestra vida actual, bueno, eso no es así. Es desde vidas pasadas, de muchos años atrás, desde que tenemos conciencia humana. Y la última, el impacto narcisístico, es que resulta que nuestra conducta está ocasionada no solamente por nosotros, sino que además puede provenir de la influencia de energías de otras dimensiones que nosotros podemos no ver. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes rápidamente. Y ahora sí. Gracias, Carlos, nuevamente por esta invitación. Espero que haya resultado interesante la ponencia. Marcelo, tienes 12 minutos más. Si quieres aprovechar para preguntas, hay 12 minutos más todavía.
Bueno, acá hay una pregunta que dice cómo proteger nuestro campo vibratorio de las energías. Em, ¿Cómo proteger? Bueno, em, podemos impedir de algún modo la entrada de estas entidades, por ejemplo, si tenemos que intervenirnos quirúrgicamente. Bueno, sí, por suerte podemos protegernos. Digamos que hay como dos grandes protecciones, las protecciones diarias, ¿no es cierto? Las que van formando parte o el hábito de nuestra vida, como por ejemplo todas las acciones, actividades que tiendan a la concentración y a la meditación, a que nuestra mente no esté distraída, que nuestra conciencia sea unívoca, fija en un solo punto. Actividades de concentración y meditación, porque eso va a fortalecer nuestro campo vibratorio. También las oraciones y plegarias a los seres de luz. El ángel de la guarda es un clásico, pero también hay otros seres de luz, dependiendo de la concepción de cada uno, que nos ayudan a mantener nuestro campo vibratorio lo más eh, completo posible, lo más atento posible. No hay una protección 100% eficaz, porque deberíamos tener un elevado nivel de conciencia y de oración que en nuestro estado actual no nos es fácil conseguir. Si tuviéramos que intervenirnos quirúrgicamente, además de este hábito o actitud de concentración y meditación y de plegaria a los seres espirituales para que nos ayuden, por ejemplo, las visualizaciones de esferas que cubren nuestro cuerpo con colores de luz, básicamente azul, en el caso de una intervención quirúrgica, sería más que adecuado, ¿no? Y con la conciencia de que nada de lo que ocurra y digan en el consultorio va a afectar, ¿no? Es como si fuera una orden poshipnótica. ¿Qué nos puede llevar a sospechar que un paciente tenga una intromisión de EOD? Básicamente, bueno, toda la serie de sintomatología que no tuve tiempo de darles, pero hay una que es muy significativa, que es los amigos invisibles, las prácticas de tablero Ouija o de juego de la copa, y cambios repentinos de conducta con un tiempo, una fecha delimitada, fecha en el sentido de que hay un tiempo en que ocurrió la intromisión de esa energía en el campo vibratorio de la persona, y ahí se produjo el cambio de conducta, la incorporación de una nueva característica de personalidad o algo diferente que generalmente los demás notan. Me acuerdo de un caso de un paciente que decía que, ya el paciente era grande, tendría como 45 años, decía que cuando murió el abuelo, que él era un muchacho alegre, un niño de corta edad, que era contento, alegre, feliz, se reía, y que cuando murió el abuelo paterno, se puso muy diferente, triste, serio, no se reía, bla, bla. Así que efectivamente el abuelo estaba ahí en el campo vibratorio del consultante. Estos cambios así repentinos que tienen como un evento adosado, ¿no? Adscripto. ¿Qué otras preguntas? Carlos, dime tú cuando, ¿no? Las Sí, lealtades familiares a algún ancestro podría ser como influencia. Sí, sí, estoy seguro, habría que investigarlo claramente. Eso de las lealtades. Sí. Esto porque es como una especie de pacto, promesa, voto, juramento, consciente e inconsciente, ¿no es cierto? ¿Cómo conduces al almite de un bebé abortado para que no tenga consecuencias futuras, no cumplir su plan de vida? Bueno, de un bebé abortado. Bueno, si estás hablando. Mira, lo mejor es sencillamente, bueno, depende de, es decir, siempre es el mismo esquema. Hay que mostrarle que no está en el lugar adecuado, que hay un lugar mucho más adecuado y que uno le puede mostrar el camino a la luz. Eh, con los bebés hay básicamente un deseo de nacer que no ha podido ser satisfecho y que hay que explicarle que es muy válido ese deseo de nacer y tener una existencia humana, y que para ello tiene que ir a la luz nuevamente
porque recién ahí, desde la luz, podrá volver a encarnar y podrá tener una existencia humana. Y eso sería como, bueno, habrá que ver cómo aparece, ¿no es cierto? Cuáles son los motivos por los cuales se ha quedado en el campo vibratorio generalmente de la madre. Puede ser por confusión, porque no tienen una clara noción de si tenían cuerpo físico o no, porque tuvieron un cuerpo físico por poco tiempo, ¿no? Entonces, lo mejor es que sea lo que fuere, por lo cual se quedó en el campo vibratorio de la madre en general, eso se va a poder cumplir mucho más superlativamente en la luz. Eso es lo que tiene que hacer, ir a la luz. Todavía puede pasar las diapositivas que faltaron, que son muy valiosas. Bueno, no, le voy a decir a Carlos que no me permite. Le voy a responsabilizar a Carlos. No me permite Carlos pasar las diapositivas. Una broma, Carlos es una excelente persona, ha sido muy amable conmigo por demás, así que espero poder en algún momento retribuirle su maravillosa atención. ¿Se atraen las almas perdidas y los vivos por ciertas afinidades? Sí. ¿Por qué sí en unos casos y no en otros? Básicamente por afinidad, ¿no es cierto? Como esto que yo les decía del ludópata, ¿no? Se quedó porque la hermana también se dedicaba, en muchísima menor medida, juego. Los adictos son el caso más claro de la afinidad, del deseo de la sustancia volátil, de la adicción, ¿no?